Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy tenemos un vídeo que, les aseguro que les va a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrañar un secreto que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha causado una verdadera sorpresa. Hablamos de nada más y nada menos que de nuestro queridísimo Can Yaman y unas declaraciones que han dejado a todos, pero absolutamente a todos, preguntándose, ¿qué está pasando? Y es que sí, el titular lo dice todo, sorpresa total. Can Yaman revela su secreto, la felicidad de Demet me espera. Imagínense la conmoción. Si ustedes son seguidores de las series turcas, de las historias de amor que traspasan la pantalla, o simplemente de las personalidades que nos roban el aliento, esto les va a interesar muchísimo. Así que antes de adentrarnos en todos los detalles, en las posibles interpretaciones y en el revuelo que esto ha causado, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, lo que viene a continuación es oro puro. Ahora pongámonos cómodos, porque vamos a desgranar este bombazo. Las palabras de Can Yaman han caído como una bomba en el mundo del entretenimiento, y especialmente entre los fanáticos de su relación pasada con Demet Özdemir. ¿Por qué decimos pasada? Bueno, porque su relación fue una de las más comentadas y, para muchos, una de las más soñadas. Eran la pareja perfecta, los protagonistas de Erkenci que conquistaron a millones de corazones alrededor del mundo, y su química, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. La noticia de su separación fue un golpe para muchos. Pero aquí viene lo intrigante. Recientemente Can Yaman ha hecho unas declaraciones que han sido interpretadas de mil maneras. En una entrevista o quizás en unas palabras a la prensa, se le preguntó sobre su vida personal, sobre sus proyectos, y en un momento dado, soltó esa frase que ha desatado todo el huracán: la felicidad de Demet me espera. ¡Bum! ¿Qué quiso decir? ¿Es un mensaje directo para Demet? ¿Es una reflexión sobre el futuro? ¿O simplemente son palabras al aire que se han sacado de contexto? Vamos a analizarlo. Primero pensemos en el contexto. Can Yaman es un actor que, si bien ha tenido romances mediáticos, ha sido bastante reservado con algunos aspectos de su vida privada. Sin embargo, esta declaración no es algo que se pueda pasar por alto. La felicidad de Demet me espera. Esto suena a esperanza, a futuro, a un deseo. Podría interpretarse de varias formas. Una de las interpretaciones más directas, y quizás la que más ha ilusionado a los fans de la pareja, es que Can Yaman aún tiene sentimientos por Demet Özdemir y que anhela una reconciliación. Imaginen la escena, él, ahora con más experiencia, quizás con una perspectiva diferente de la vida y del amor, mirando hacia atrás y reconociendo que la felicidad que él busca, o la felicidad que él cree que es posible, está ligada a Demet. Me espera sugiere que esa felicidad está allí, latente, y él está, de alguna manera, esperando que se materialice. Es una frase que evoca nostalgia, pero también una gran dosis de optimismo. Pensemos en la intensidad de su relación anterior. Cuando dos personas comparten un vínculo tan fuerte, especialmente en el ojo público, es normal que las conexiones perduren, aunque la relación romántica termine. Quizás Can Yaman, al reflexionar sobre sus experiencias, se da cuenta de que la conexión que tenía con Demet era especial, única. La felicidad de Demet me espera podría significar que él cree que la verdadera felicidad para él, o al menos una felicidad muy profunda, está en un futuro compartido con Demet. No es un quiero estar con Demet, sino algo más sutil, más poético y por eso mismo, más intrigante. Otra posibilidad es que sea una reflexión más general sobre la vida y el amor. Quizás Can Yaman está pasando por un momento en el que valora más la felicidad genuina, y al pensar en las personas que le han aportado esa felicidad, Demet Özdemir surge como un recuerdo importante. La felicidad de Demet me espera podría ser una manera de decir que él espera que Demet encuentre su propia felicidad, y de alguna manera, esa búsqueda de la felicidad de ella, de alguna forma, se conecta con la suya propia. Es una interpretación un poco más abstracta, pero también plausible, especialmente si queremos evitar el sensacionalismo puro. Sin embargo, la forma en que se ha presentado la frase, y el hecho de que venga de Can Yaman, invita a pensar en el plano romántico. Los medios de comunicación, los fans, todos están ávidos de noticias sobre sus vidas amorosas, y esta declaración es un manjar. Ha generado un sinfín de debates en redes sociales. ¿Se habrán visto recientemente? ¿Han estado en contacto?
¿Es una indirecta o una confesión? La intriga es palpable. Recordemos que después de su ruptura, ambos han seguido caminos separados en cuanto a sus relaciones. Demet ha tenido otras parejas y Can Yaman también ha estado en el ojo del huracán con diferentes romances. Pero, ¿y si estas declaraciones marcan un antes y un después? ¿Y si Can Yaman está enviando un mensaje claro a Demet? Lo que hace esta frase tan potente es la palabra espera. No es un simple recuerdo, no es un la felicidad de Demet fue importante para mí. Es un me espera. Esto implica un futuro, una posibilidad. Podría ser que él sienta que a pesar de todo, el destino aún tiene algo preparado para ellos. Es como decir, sé que las cosas terminaron, pero siento que hay algo ahí, algo que aún puede ser nuestro. Ahora, hablemos de la reacción. Como era de esperar, esta noticia ha explotado en las redes sociales. Los fanáticos de Erkencikus se han dividido entre la esperanza de un regreso y el respeto por las decisiones individuales de cada uno. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han vuelto tendencia. La gente está analizando cada detalle de sus vidas actuales, buscando pistas, comparando sus gestos, sus miradas en eventos públicos. Es una locura hermosa para los amantes del drama. ¿Podría ser que esta declaración sea parte de una estrategia de marketing? Es una posibilidad que no se puede descartar en el mundo del espectáculo. Sin embargo, si fuera así, sería una estrategia muy arriesgada y personal, ya que involucra sentimientos y una persona específica. Pero por otro lado, ¿quién sabe? El público ama las historias de segundas oportunidades, y si Can Yaman está jugando con esa posibilidad, podría ser muy inteligente. Lo que sí es cierto es que estas palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre las personas que han marcado nuestra vida y sobre cómo el futuro siempre guarda sorpresas. A veces creemos que algo terminó para siempre, pero el destino tiene otros planes. Quizás la felicidad de Demet que espera a Can Yaman no es necesariamente una reconciliación romántica, sino una profunda amistad, un respeto mutuo que se reaviva, o simplemente la certeza de que ambos han encontrado su camino hacia la felicidad, y eso, en sí mismo, es una forma de conexión. Pero siendo honestos, la mayoría de nosotros, al leer o escuchar esa frase, imaginamos el escenario romántico. Y es normal. Ellos dos juntos en pantalla fueron pura magia, y esa magia se trasladó al imaginario colectivo. La química entre ellos era tan real, tan palpable, que para muchos, su separación fue como la de una pareja de cuento de hadas que se separa antes del felices para siempre. ¿Qué podría estar pensando Can Yaman al decir esto? Tal vez ha estado reflexionando mucho sobre su vida, sobre lo que realmente quiere. Quizás sus experiencias recientes le han enseñado el valor de ciertas conexiones. La frase «La felicidad de Demet me espera» es una muestra de que él piensa en Demet, y piensa en ella de una manera que involucra su propio bienestar futuro. Es una declaración poderosa porque une su destino con el de ella, de una forma u otra. Considerando la personalidad de Can Yaman, que es conocido por ser pasional y directo, esta declaración podría ser precisamente eso, una muestra sincera de sus sentimientos o de sus esperanzas. No sería la primera vez que un actor expresa algo así, aunque sí es inusual que sea tan específico y a la vez, tan abierto a interpretación. Ahora, debemos ser cautelosos. El mundo de las noticias de celebridades está lleno de rumores, de declaraciones malinterpretadas, de dimes y diretes. Pero cuando la frase viene directamente del protagonista, con la resonancia que tiene Can Yaman, no se puede ignorar. Es un hecho noticioso, un evento que para los fans, tiene un gran significado. Mi consejo y mi reflexión personal sobre esto, es que independientemente de si habrá o no una reconciliación, o de si la frase tiene una connotación romántica profunda o es más filosófica, lo importante es que estas palabras nos invitan a pensar en la complejidad de las relaciones humanas. A veces las conexiones que formamos con las personas son tan profundas que incluso después de la separación, dejan una huella imborrable. La vida nos enseña que el amor y la felicidad no siempre siguen un camino lineal. Hay idas y venidas, hay momentos de reflexión, y a veces, las personas que pensábamos que ya no formarían parte de nuestro futuro, reaparecen en nuestros pensamientos o en nuestros deseos. La frase de Can Yaman en este sentido, es un recordatorio de que el corazón tiene sus propias razones, y que el futuro siempre está abierto a nuevas posibilidades. Así que, mis amigos, ¿qué les parece esta noticia? ¿Creen que Can Yaman está enviando una señal clara a Demet Özdemir?
¿O es una reflexión más profunda sobre el destino y la felicidad? Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. Déjenmelo todo en los comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. En resumen, Kanyaman ha sorprendido a todos con a revelación de que la felicidad de Demet me espera. Esta frase ha desatado un torbellino de especulaciones sobre una posible reconciliación o sobre una profunda conexión que aún perdura. Sea cual sea la verdadera intención, estas palabras nos invitan a reflexionar sobre el amor, el destino y las sorpresas que nos depara el futuro. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia y estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman y Demet, para que nadie se quede fuera de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones, no querrán perderse nada de lo que se viene. Gracias de corazón por acompañarme en cada vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.